Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Hola a todos los que nos están viendo. Alguna vez volveremos a cruzarnos y a vernos los gestos y darnos un abrazo. Hoy vamos a participar de un interesantísimo encuentro virtual en donde intentaremos saber a dónde estamos parados en el panorama minero, cuáles son las expectativas atravesadas por la pandemia y hacia dónde vamos. Es un gran gusto y es un panel muy heterogéneo y muy completo que permite abordar esta temática. Está con nosotros y se los voy a presentar el doctor Alberto Hensel, que es el secretario de Minería de la Nación. Gracias por estar con nosotros. Alberto Carlocchia, que es el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. También el doctor Marcelo Álvarez, que es director ejecutivo de la Barrick para la Argentina y Chile. La licenciada María Eugenia Zampalione, gerente de Relaciones Externas de Newmont, Argentina. El ingeniero Sebastián Isel, managing director de Sandvik. El ingeniero Sergio Galdiano, gerente comercial Minería YPF. Y el MBA Sebastián Pérez Ogliati, director de Lubricantes y Negocios de Raizen, bueno, y licenciatario, por supuesto, de la marca Shell. A todos, bienvenidos, gracias por estar. Vamos a tratar de generar un diálogo entre todos. Obviamente, me gustaría comenzar por el secretario para preguntar, bueno, ¿dónde estamos parados? Hoy ya nos hemos acostumbrado a casi 7 meses de pandemia y de sus consecuencias, y cómo plantea la gestión Alberto Fernández el desarrollo de la producción minera. Gracias por estar con nosotros y tiene la palabra. No lo estamos escuchando. Todavía no lo estamos. Esto pasa en las mejores familias. No enloquezca, doctor Hensel, esto suele suceder. Esto es hacer vivo. Bienvenidos a nuestro mundo. No, seguimos sin escucharlo. Por ahí alguien le puede dar una mano. Bueno, ahí vamos. Ah, ahora sí. Bienvenido. Sí, ahora sí. Un gusto, Luis, muchas gracias. Gracias, un gusto compartir esta charla con importantísimos representantes del sector de la minería en Argentina. Por supuesto que la minería en Argentina tiene una historia que no es muy larga, porque la verdad que podemos decir que empezamos a trabajar en una nueva minería no hace más. Y estamos complicados, ¿eh? Nos va a dar un dolor de cabeza. Ahí está. Les voy a contar una infidencia. Ustedes pueden creer que en este momento está fallando la batería de la cámara que me está tomando. Es una cosa increíble, pero bueno. Bienvenido al mundo de las comunicaciones. La ley de Murphy aplica siempre. Es del micrófono, perdón, del micrófono. Bueno, y retomamos. No sé hasta dónde hemos llegado, pero bueno, ciertamente les estaba contando a ustedes que me complace mucho esta iniciativa Panorama Minero de compartir este panel con representantes del sector de la minería. La minería tiene una historia joven en la Argentina, podemos decir, que no lleva más de 30 años esta minería que conocemos ahora. Y a mí me parece que, por supuesto, han habido distintas etapas, y hoy, bueno, nos toca encarar una nueva y condicionada por toda una serie de factores que, por supuesto, no estaban en los cálculos absolutamente de nadie, como es el tema de la pandemia, que sin lugar a dudas está incidiendo no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, en cuestiones no solo de carácter económico, sino también social, que sin lugar a dudas no podemos dejar de tener en cuenta. Pero sí quisiera decir que para nosotros hay una cuestión que es muy clara y muy contundente, que es lo que ha expresado el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, al señalar a la minería como uno de los sectores primordiales para el desarrollo del país. Esto me parece que es toda una definición y que, por supuesto, invita a todos los actores de la actividad a trabajar en conjunto y articular distintas acciones que nos permita seguir avanzando en el desarrollo de la minería. Y a su vez está incluido dentro del plan de desarrollo productivo, donde no podemos prescindir de ninguna actividad en una etapa tan crucial como la que está atravesando nuestro país, y por lo tanto la minería también allí adquiere un rol protagónico. ¿Qué cosas debiéramos decir, me parece a mí? Porque vos señalabas antes de comenzar esta charla que, bueno, hay probablemente poca difusión, poco conocimiento, poca comunicación desde la minería hacia la sociedad. Y todos los que estamos acá hemos aprendido esa lección y consideramos que es importantísimo abrir la minería, humanizar la minería, sociabilizar la minería, para que todo el mundo de alguna manera
pueda contar con todos los elementos que permitan generar una visión con relación a la actividad. Nosotros tenemos desafíos. ¿Partimos de qué? Y hoy partimos de una situación, y es que, bueno, venimos en una especie de etapa de descenso de las exportaciones, cosa que es cierto, pero tenemos que tener en cuenta que es el quinto sector exportador o complejo exportador de la República Argentina. Desde el año 2009 al año 2017 ha sido el sector que más flujo de inversión extranjera directa captó, se ha convertido en la principal industria exportadora de varias provincias argentinas. Por decir, por ejemplo, en el caso de San Juan, el 83% de las exportaciones son mineras, el caso de Catamarca, el 88%, el 90% Catamarca, 88% Santa Cruz, 68% Jujuy. Esto para, de alguna manera, hacer referencia al nivel de incidencia que tiene en las economías regionales. Y por supuesto un factor que genera mucho empleo, y además cadenas de valor en las que participan una innumerable cantidad de pequeñas y medianas empresas argentinas que prestan servicios y abastecen con bienes y productos que demanda la actividad. Es el sector que tiene el enorme desafío también, porque veo acá que hay varios actores que son proveedores de la actividad, y el desafío es en cuánto somos capaces los argentinos, a partir del conocimiento argentino, a partir de nuestras capacidades, de participar en el mayor porcentaje de lo que cuesta producir una onza de oro, una onza de plata, una libra de cobre o una tonelada de carbonato de litio. Argentina tiene un enorme potencial geológico minero. Nosotros, si tomamos los 34 proyectos en estado más avanzado, con un CAPEX, digamos, que es en definitiva una inversión inicial de unos 27.000 millones de dólares, obviamente que nosotros podríamos pasar rápidamente a ser uno de los complejos exportadores más importantes de la Argentina. Y acá me quiero detener y hacer una brevísima referencia porque me parece que es importante. Miren, el año pasado Argentina exportó por un poquito más de 64.000 millones de dólares. Chile exportó por más de 69.000 millones de dólares. Y ahí, cuando uno mira estos números, inmediatamente se pregunta, ¿cómo es posible que un país que no tiene complejo sojero, que no tiene complejo maicero, que no tiene el complejo de las carnes y los cueros, que no tiene industria, que no tiene complejo automotriz, haya exportado más que la Argentina? La respuesta es la minería. Claro. Y si comparamos el principal complejo exportador chileno y el principal complejo exportador argentino, bueno, rápidamente advertimos que el principal complejo exportador chileno, que es la minería, exportó por 34.000 millones de dólares, y el principal complejo exportador argentino, que es el sojero, exportó por 16.000 millones de dólares. Bueno, por lo tanto, Argentina necesita, desde una perspectiva de consenso, de acuerdos que son necesarios no solamente en la actividad minera, sino creo que hoy lo necesitamos todos para poder trabajar todos juntos, para poder sacar el país adelante. ¿Qué estamos haciendo? Atendiendo las cuestiones vinculadas al corto plazo, que de ninguna manera las podemos perder de vista, pero a su vez trabajamos. ¿En el corto plazo qué es? Y el corto plazo es cómo funcionan las retenciones, cómo funciona el acceso al mercado único libre de cambios, y algunas otras cuestiones de carácter regulatorio. Y a su vez, bueno, y a su vez hay que trabajar en el mediano plazo, pero también la minería, por ser una actividad de alto riesgo, que demanda grandes sumas de dinero, de inversión que viene del exterior, es necesario fijar reglas de juego que les dé certidumbre, que les dé seguridad jurídica, que les dé claridad en las reglas de juego,
y en el marco de una explotación racional de nuestros recursos naturales, bueno, fijar los grandes lineamientos de una política pública que se convierta en una política de Estado para los próximos 30 años en la Argentina, y por eso estamos trabajando en un plan estratégico para el desarrollo minero argentino, donde estamos trabajando todos. No es el plan de los mineros para los mineros, sino un plan de los argentinos, porque este es justamente una mesa integrada por distintos actores con distintas miradas, que creemos que la minería debe tener determinados atributos. Y esos atributos son que sea ambientalmente sustentable, que sea socialmente inclusiva, que sea económicamente integrada, que sirva de impulso al resto de los sectores económicos, y que además, por supuesto, sea competitiva globalmente o globalmente competitiva, y atravesada por algo que es fundamental en una actividad como esta, que es la institucionalidad, es decir, esto que señalaba recién, que haya un esquema regulatorio que permita que aquel que decide invertir semejantes sumas de dinero que demanda algún proyecto minero de escala mundial, que son 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares, bueno, tenga la certeza de que está apostando donde realmente tiene que apostar. Con lo cual, me parece a mí que, bueno, tenemos hoy la minería tiene un enorme desafío y estamos trabajando todos juntos para ello. No hay posibilidad de generar políticas que estén divorciadas del sector que en definitiva impulsa este tipo de inversiones. Entonces, nos obliga a eso, y ya tenemos una experiencia de muchos años de trabajar en forma articulada, discutiendo, disintiendo, pero aún disintiendo, siempre tratando de articular esos disensos que nos permita que la actividad minera pueda seguir aportándole al país, en trabajo, en producción, en exportaciones, en generación de pymes, que nosotros lo hemos experimentado, porque yo soy sanjuanino, he sido ministro de Minería de San Juan, y en mi provincia hubo un antes y un después en la historia de la provincia a partir de la minería. Como les señalaba recién, mientras en el año 2004 nosotros exportábamos por 211 millones de dólares, hoy la provincia de San Juan exporta por 1.450 millones de dólares, de los cuales, por supuesto, en un 80 y tanto por ciento, como les decía recién, está representado por la minería. Es la minería metalífera, pero también la no metalífera, porque hay provincias que, si bien no tienen minería metalífera, también están reportando divisas al país a partir de las cales, los mármoles, las rocas de aplicación, que hay mucho por trabajar también en ese sentido, porque hay mercados que prácticamente no tienen techo para la inserción de ese producto nacional, y que le podemos generar mucho valor agregado también. Así que más o menos es un panorama muy rápido, porque somos muchos los que estamos en el panel y el tiempo nos corre, pero esto sería más o menos el esquema en el que estamos trabajando. E insisto, la minería solamente puede realizarse en la medida que tengamos capacidad de co-construir las políticas públicas articuladamente entre el sector público, el sector privado, y además tenemos que tener claro que la minería incluye empresas, Estado, comunidad y trabajadores. Esa es la mejor fórmula que nosotros hemos experimentado para poder llevar adelante una minería sustentable. A mí me gustaría, después de la introducción tan interesante que hace el secretario de Minería, hacer un repaso con todos ustedes. Después nos vamos a tener, porque acá hay dos grandes sectores: los que producen, los que se dedican a la producción minera, y los que proveen a estos emprendimientos de producción minera. Y me gustaría traerme en cada una de las particularidades de ustedes, pero querría hacer, después de escucharlo al secretario, una recorrida así puntual en cada uno de ustedes sobre cómo creen que se ha afectado la producción minera por el tema de la pandemia. Así, la expectativa que había hasta el 17 de marzo y luego cómo fue variando, cómo fue cambiándose. Y obviamente quiero empezar por el presidente de la Cámara Argentina, que es el doctor Carloquia,
¿Cómo fue el antes y el después de esta situación? Bueno, gracias Luis. Buenas tardes para todos, un gusto siempre estar en estos eventos y rodeado de tantos amigos. A ver, yo creo que nos cambió la vida absolutamente a todos desde el momento en que apareció un escenario totalmente distinto y por sobre todas las cosas desconocido, ¿no? Fuimos aprendiendo a medida que avanzaba. Nosotros teníamos una perspectiva muy interesante con respecto al año 2020. Ya veníamos trabajando desde finales del año pasado con el secretario, ni bien él había estado confirmado en el cargo, sobre las perspectivas de desarrollo de la industria. Hoy tenemos dentro del panel a los representantes de las dos principales empresas metalíferas en la República Argentina, que son Marcelo Álvarez y María Eugenia Zampaglioni, que seguramente darán mayor detalle de cada uno de sus proyectos, pero la perspectiva desde lo institucional era poder llegar a trabajar escenarios de desarrollo de la minería más allá de lo que hoy tenemos y con las perspectivas del crecimiento que tiene el sector. Obviamente teníamos para esto trazado una proyección de un programa de trabajo en conjunto, programa de trabajo que no es que quedó a un costado, pero que ha sido alterado a partir de lo que es el surgimiento de la pandemia. Con el surgimiento de la pandemia nos hemos focalizado en que las operaciones hoy en estado de producción pudieran seguir produciendo. Lo primero que hicimos fue trabajar en conjunto dentro del sector un protocolo de bioseguridad para el desarrollo de la industria, protocolo que fue compartido no solamente con el gobierno nacional y cada una de las provincias, sino también que tuvo intervención de los sindicatos para, en definitiva, son los trabajadores los que tiran del carro para que esto pueda desarrollarse. Ese protocolo le aplicamos el mayor profesionalismo, no solo en lo que es la aplicación del protocolo propiamente dicho, pero más aún en la generación del protocolo, porque desde el día 1 trabajamos con el asesoramiento de FUNSEI, que nos va dando las pautas de la evolución de la pandemia y de las medidas de prevención y de acción en su caso que sean correspondientes, y eso ha sido bajado a cada uno de los proyectos mineros en producción hasta el día de hoy. Sumado a eso y en lo que se refiere a la producción propiamente dicha, desde el momento en que se declaró como esencial la minería ya por principios de abril, nos focalizamos en tratar de que la producción no caiga, porque esto no es solamente una cuestión de necesidad de las empresas, de los empleados, sino que detrás de cada proyecto que está produciendo hay una comunidad y una cadena de valor muy importante. Tenemos hoy representantes de esa cadena de valor que no puede parar. Un proyecto minero no puede parar porque si para, el hecho de volver a ponerlo en acción es mucho más costoso que hacer que no pare, desde todo punto de vista, no hablando de costos solamente económicos. La realidad hoy nos indica que estaremos entre un 60 y un 70% de producción en la mayoría de los proyectos. Ese es un promedio, porque hay algunos proyectos que tienen la posibilidad de tener adaptaciones al protocolo en cuanto a infraestructura mayores que otros y le permiten tener una mayor capacidad y fuerza laboral, pero en un promedio estaremos en una producción de alrededor de 60 y 70%. Esa baja en la producción de alguna manera se ve compensada con los precios internacionales que hoy son muy buenos. Por eso nosotros tal vez lamentamos el hecho de no poder estar al 100% a causa de toda esta realidad, porque creo que sería una fuente de ingreso de divisas indispensable para la Argentina hoy esa diferencia. Pero estimamos que vamos a estar exportando en cuanto a cantidad de dólares una cifra similar al año pasado, compensando la baja en producción con el alza de precios.
Claro. No sé si me explico bien en ese sentido. Cifra que Entonces, hacía el secretario hacía recién mención, o sea, van a estar en, creo que eran 64.000 millones, si no recuerdo mal lo que se dio. ojalá, vamos a prender unas velas para que sean 64.000 millones, o en realidad son 3.600. Son 3.600. Estaba haciendo referencia, Alberto y Luis, al total de exportaciones de la Argentina. Hice una comparación del total de exportaciones de Argentina con Chile, y después hice una comparación de complejo exportador a complejo exportador. La Argentina, en la Argentina la minería es el quinto complejo exportador y exporta por un poquito más de 3.200 millones de dólares. Ojalá, como dice Alberto, pudiéramos exportar todo minería por 69.000 millones de dólares. Perdón, doctor Carlocchia, que lo interrumpí. Usted decía que compensa la baja de las exportaciones, 60-70, con el alza de los precios internacionales. Con el alza de los precios, claro. El año pasado tuvimos un promedio de precio del oro que debe haber oscilado en los 1.300 millones de dólares, contra un promedio que este año puede llegar a estar entre los 1.800 y 1.800 y pico, en promedio anual, ¿no es cierto? Ha tenido picos que estuvo por arriba de 2.000 dólares, y después se fue estabilizando solo. Pero el punto principal no es solamente lo que tenemos hoy, sino lo que podemos tener, ¿no? Y en eso es en lo que estamos trabajando, en lo que comentaba el secretario Hensel y en conjunto con todos los actores principales del desarrollo minero en la Argentina. Creo que el potencial minero excede lo que nosotros podemos estar pensando hoy, teniendo en cuenta el largo plazo, ¿no? O sea, a veces pensar en el largo plazo en Argentina es complejo, pero la industria minera necesita de ese largo plazo, necesita de esas políticas sustentables en el tiempo, necesita de marcos de desarrollo que permanezcan más allá de un gobierno, y eso es en lo que tenemos que trabajar todos los argentinos, no solamente el sector minero, sino todos aquellos que entendemos que la Argentina tiene absolutamente todo lo que necesita para poder salir adelante, y en ese sentido solamente tenemos que ponernos de acuerdo y hacerlo, ¿no? Claro. Pero bueno, no quiero sacarle más tiempo al resto de los amigos, pero... Recién te voy a tutear. Sí, por favor. El Estado me da como una cosa de tratar de usted, al resto, que son casi todos más jóvenes que yo, los voy a tutear. Recién vos decías, Alberto, algo muy interesante, que es vital escuchar la palabra de los dos actores principales que tenemos aquí en esta reunión, en esto que podemos decir el MAM, que es el marzo antes del desastre y el después. Y quería empezar por María Eugenia, desde Newmont. Esto, ¿no? ¿Qué te planteabas como objetivo? ¿Qué planteaba tu compañía el 17 de marzo y el 18? Todo se transformó en el planeta. ¿Cómo estamos parados ahí? Hola Luis, hola a todos. Gracias por invitarme a Panorama en este panel. La verdad que es la pregunta que hoy podemos dar una respuesta, ¿no? Porque entre marzo y abril no teníamos idea de qué respuesta dar, porque no sabíamos cómo iba a evolucionar esto. Por supuesto que los planes eran, yo escucho acá que se habla de proyectos, de inversiones que pueden llegar a venir, ¿no? La realidad es que mi compañía hoy ya es una realidad. O sea, hoy estamos produciendo, hoy estamos invirtiendo en el país, el yacimiento lleva casi ya 20 años, de los cuales se han invertido ya 3.000 millones de dólares, o sea, es una realidad hoy, y es lo que a veces queremos llevar, ¿no? Hay que cuidar a lo que hoy tenemos, ¿no? A las empresas que hoy están produciendo minera o cualquier otra, ¿no? En este sentido, la pandemia, vos sabés que las mineras en general, yo soy un poco muy nueva en el sector, me gusta decirlo por respeto a los que llevan muchos años en el sector, apenas tengo 3 años en este sector, es maravillosa la minería, transforma realmente la vida de las personas, de las sociedades a las que llega, pero justamente uno de los principales valores que tiene la minería es la seguridad. Es la seguridad de las personas, la seguridad del ambiente, la seguridad de lo que es los planes que uno se traza, o sea, esa seguridad tiene como un valor adicional que es la seriedad y tomarte cada tema muy seriamente, y la verdad que cuando
tuvimos el tema del coronavirus, mi compañía no dudó en el cese de actividades. No hubo dudas ni protestas iniciales, porque no sabíamos claramente lo que este bicho podía producir. Eso es una señal de una empresa que decidió mantener la operación en su mínima expresión y resguardar la salud de su gente, ¿no? Así dimos los primeros pasos. Después empezamos a entender un poco más de qué se trataba esto de la pandemia y nos dimos cuenta que había un plazo, que eran 14 días, ¿no? La enfermedad se podía manifestar en 14 días. En conjunto con las autoridades de la provincia, mi yacimiento está en la provincia de Santa Cruz, trabajamos desde el primer momento en equipo, la autoridad provincial, el gremio, las empresas en equipo, todas las empresas a través de la Cámara Provincial y después también a nivel nacional, por supuesto, y decidimos este protocolo que comentaba Alberto, que tiene 14 días. ¿Qué significan 14 días? Aislar a las personas 14 días. ¿En dónde? Trabajando. ¿En qué lugar? En un lugar remoto, aislado de todo lo que es la comunidad. O sea, era como, no diría perfecto frente a una desgracia, como era el virus, ¿no? Pero era casi una señal de que podíamos seguir produciendo en un ámbito que resguardaba y prevalecía lo que era la seguridad sanitaria en este caso. Así que dimos los primeros pasos muy sólidos en este sentido. Invertimos muchísimo en todo lo que tiene que ver con equipamiento de aislamiento dentro de los yacimientos. En Cerro Negro, en Newmont, hoy invertimos en un laboratorio donde hacemos testeos. Hace poco, y lo quiero decir porque es importante decirlo, saber que no somos inmunes a este virus, que llega también a los yacimientos. Hace cosa de 3 semanas, Cerro Negro tuvo casos de coronavirus, a pesar de haber hecho todos los PCR previo a entrar al yacimiento. ¿Qué hicimos? En equipo. La autoridad misma, sanitaria, minera, el gremio, la empresa, trabajamos todos adentro del yacimiento. Diseñamos el protocolo, aislamos a la gente, testeamos a casi 876 personas en 2 días. Detectamos 12 casos más. ¿Qué hicimos? Se aislaron a esos casos y hoy podemos decir que somos, como se dice en las localidades, un yacimiento libre de transmisión comunitaria, pero no teníamos ese registro inicial. Así que yo puedo decir que desde Cerro Negro, desde el yacimiento en el cual cada día me sorprende más ser parte, la pandemia nos demostró que estamos a la altura, de que sabemos hacer las cosas en términos de seguridad, en este caso nos tocó la sanitaria, en términos de productividad también, porque siempre está, obviamente las empresas invierten para tener productividad, pero tenemos estos valores que los ponemos en juego en estas instituciones que nos ponen a prueba. Y la verdad que yo creo que a esta altura, con todos los inconvenientes que hemos tenido, porque eso sí es importante remarcarlos, donde cada jurisdicción aplica su propio protocolo, y uno trabaja sobre la movilidad, porque la minería lleva y trae personas al yacimiento, siempre se priorizó esto, ¿no? La seguridad de las personas, no contagiar, mantener los protocolos, y sobre todo, porque esta es una enfermedad que también nos ha demostrado que tenemos que trabajar sobre la conciencia humana, sobre la conciencia de las personas. Se hicieron muchas campañas concientizando a la gente que todos tenemos que ser cuidadosos, en términos de uso de barbijo, distancia social. Imagínense, un yacimiento es una ciudad. Comemos juntos, dormimos juntos, o sea, es un campamento y todos tenemos que tener las mismas reglas con las cuales se ha movido la sociedad. Así que le hablo desde el término sanitario, que me parece que es más productivo que ponerlo en términos de productividad, porque Alberto ya lo señaló, realmente nos está costando estar al 100%, y bueno, ya llegaremos, pero estamos en un contexto en el cual tenemos que trabajar en todos los sentidos, no solo en la productividad, sino también en el cuidado de las personas y en el cuidado de la sanidad que hoy tanto afecta al mundo, ¿no? Y aplica un poco, María Eugenia, lo que decía Alberto recién, ¿no? Que la baja en la productividad pudo ser compensada con el alza de los precios, están también a un 70% promedio, como recién se planteaba. Sí, no llegamos nosotros al 70, estamos en un 60, sí, es tal cual que dijo Alberto, la verdad que muchos hablan del precio del oro, de las mineras que se están llenando de dinero, ¿no? Y no es así, justamente eso nos permitió compensar estos altos costos que nos está generando la poca disponibilidad para poder estar produciendo al 100%, que tiene que ver con esto, ¿no? Con equipamiento, con movilidad y con algunos conflictos itinerantes que a veces también suceden en cada yacimiento.
Marcelo, contame desde la Barrick, que es interesante esta división que recién estamos escuchando. Por un lado, el impacto sanitario y cómo afrontarlo. Muy bien se decía, creo que lo decía el secretario de Minería, que fue declarado al comienzo, casi al comienzo, como actividad esencial. ¿Cómo fue el impacto sanitario para la Barrick y también el efecto en la producción en tu compañía? Gracias, Luis, muy amable. Bueno, creo que todos compartimos el sector minero desde el primer momento esta conciencia del cuidado y de la ética del cuidado, no solo de nuestros trabajadores, sino también de la sociedad en su conjunto. Nosotros tenemos, al momento de la pandemia, teníamos 5.500 personas trabajando en el yacimiento. Y bueno, la primera medida, producto de la primera cuarentena, tuvimos solamente una pérdida de 14 días de producción. Nosotros teníamos un presupuesto de 512.000 onzas para el año 2020 y hoy estamos trabajando con un presupuesto de 439.000 onzas. Lo cual para nosotros termina siendo en definitiva un buen año, gracias a las decisiones políticas que tomó el gobernador de la provincia desde el primer momento, la articulación permanente que hemos tenido con las autoridades de salud y de minería para que Veladero pudiera seguir operando de manera normal. Gracias a Dios tenemos un estatus sanitario muy, muy positivo. Teníamos las instalaciones de Veladero y de Lama, lo cual nos permitió generar una sectorización de todas las actividades del yacimiento. Hoy cada actividad, digamos, la mina, el área de procesos, el área de campamento, cada uno de los sectores tiene su lugar en el campamento, cada persona duerme en una sola habitación, cada área tiene su propio comedor. Nosotros arrancamos la pandemia con 4 comedores y hoy tenemos 10 comedores instalados en toda la mina, para que justamente la gente no se cruce y en el caso de tener un caso sospechoso poder aislar solamente un sector y no parar el resto de la mina, y así de esa manera ser mucho más eficientes y efectivos en la producción diaria. De esta manera hemos podido lograr, como te decía, un estatus sanitario muy positivo. Nosotros manejamos alrededor de 200 colectivos a la semana. YPF, por ejemplo, sube 8 camiones de combustible diarios a la mina, o sea que el flujo de gente entre San Juan y la mina es muy grande. Y otra cosa que nos favoreció y que hace también a un buen desarrollo de la minería en la provincia es que Veladero trabaja con el 99% de gente de San Juan. Entonces los problemas que comentaba María Eugenia del traslado interprovincial de trabajadores mineros, fue algo que a nosotros nos ayudó mucho porque la gente ya estaba en la provincia. Al mantener la provincia en un estatus sanitario positivo, también eso nos ayudó a controlar mucho mejor los casos. Sin duda, todas las semanas tenemos casos sospechosos, pero los administramos. La mayoría se da abajo hacemos 3 controles, con 3 testeos diferentes, con quimilicencia, con test rápidos y con PCRs. A la mitad de la jornada laboral, a los 5 días hacemos otro testeo, y hacemos un testeo antes de bajar, porque lo que nos interesa es que también la gente llegue tranquila a su casa y que no va a contagiar a sus familiares. Nos surgen casos sospechosos en todos los niveles. Cuando van a subir, los descartamos y nos suben. Algunos casos sospechosos nos han tocado arriba y otros cuando terminan bajando. Así que hoy estamos trabajando en una normalidad donde la gente ya aceptó que el virus está, que es parte de nuestra vida hoy. Los primeros casos siempre generaron momentos de susto, de pánico en la gente, pero hoy ya es parte de algo con lo que tenemos que seguir viviendo por mucho tiempo, y la mina tiene que mantener esa normalidad justamente por lo que decía el secretario, lo que decía Alberto. Lo más importante es lograr mantener el nivel de actividad que genera la minería en San Juan o en el país. En San Juan nosotros, Luis, generamos en compras y servicios más de 430 millones de dólares al año.
más de 200 empresas locales viven de veladero y de las otras mineras que están en la provincia, con lo cual el impacto que se genera al parar la mina es un impacto muy grande para la provincia, y el gobernador desde el principio trabajó en conjunto con todas las empresas para que ese nivel de actividad lo mantengamos. Tanto es así que el gobernador acaba de anunciar un nuevo pacto social en San Juan para que todos trabajemos juntos en la pospandemia y cómo reactivar la economía, con el eje principal que es la minería, porque es un gran generador de empleo, un gran generador de desarrollo de las empresas pymes y también del desarrollo institucional de la provincia. Pero yo quiero destacar algo muy importante, Luis, que mencionó el ministro, el secretario Hensel, perdón, yo le digo ministro porque lo conocí cuando era ministro en San Juan y me cuesta cambiarle el título, pero hablamos mucho de la comunicación, y yo creo que en tiempos de pandemia, si hay algo que quiero rescatar de lo que está haciendo el gobierno nacional a través del secretario, tiene que ver con la posibilidad de construir una visión compartida. La minería necesita, sin duda y necesariamente, una visión compartida de lo que queremos como argentinos para el desarrollo de la minería. Este tema del cuestionamiento a la minería no es solo en Argentina, está en toda América Latina, y los países que más avanzados están en el desarrollo minero ya han dado este paso de juntar a todos los actores de la sociedad, aún los más conflictivos con relación a la minería, para generar esta visión compartida y encontrar un punto de encuentro donde podamos decir, con esta regla de juego, con estos acuerdos mínimos, podemos empezar a dar los primeros pasos de un desarrollo más grande de la minería, que, como bien decía María Eugenia, sin duda para los que no venimos del sector y nos encontramos con el desarrollo de un proyecto minero, realmente es un gran transformador de realidades, y al mismo tiempo un gran transformador de personas y de familias. Así que creo que este es el eje central del desarrollo futuro de la industria en la Argentina. Bueno, aquí también nos acompañan 3 proveedores de ustedes que se dedican a la explotación minera, a los que me interesa preguntarles cómo es, qué implica ser proveedor, qué expectativas tenían, también siempre atravesado por el tema de la pandemia, y qué han encontrado. Se me ocurre preguntarle a Sergio Galdiano, que es el gerente comercial de minería de YPF, ¿qué pasó, Sergio, en cuanto a la expectativa? ¿Qué viste? ¿Cómo afectó la pandemia? ¿Hacia dónde se dirigen? Bueno, Luis, buenas tardes a todos. Agradecer a Panorama Minero por la participación. Bueno, yo te lo resumiría con hablar de una palabra, que es adaptación. Adaptarnos. Hace poco más de 10 años, YPF decidió armar una estructura comercial que atienda al segmento minero. Y desde ese momento y hasta ahora venimos adaptándonos, tratando de encontrar soluciones a las necesidades que cada uno de nuestros clientes tiene. La pandemia nos cruzó este año y nos desestabilizó, y tuvimos que empezar a generar primero protocolos de producción. Nosotros también somos desde YPF una actividad esencial para el país. Todo el transporte de mercaderías es esencial, el transporte de cargas, todo lo que hace al abastecimiento del país fue clave en nuestro trabajo, y tuvimos que definir protocolos internos para poder mantener la producción. Pero a su vez, después tuvimos que generar acuerdos y mucha comunicación y trabajo en equipo con nuestros clientes mineros para juntar esos procesos, esos protocolos, y tratar de definir protocolos adaptados para esa actividad, poniendo en el centro a nuestra gente, a nuestros empleados, a nuestros clientes, y adaptando la operación a las exigencias que también aparecían en cada una de las provincias donde actuamos y en cada uno de los municipios donde esos camiones que llevan combustible, que mencionaba Marcelo, tenían que recorrer. Así que, digamos, desde el punto de vista de nuestra propuesta de valor, y teniendo en cuenta el trabajo que hacemos con la minería, básicamente lo seguimos haciendo igual que hace 10 años, nada más que cruzado con todos estos protocolos. 4 pilares básicos. El primero,
productos exclusivos y diseñados a la medida, ¿no? Hoy lo contaba Marcelo, nosotros tenemos un producto que es el gasoil minero, que lo hacemos para la industria, no lo comercializamos a nadie más, solamente a las empresas mineras. Servicios in-house, donde desarrollamos recursos humanos y también equipamiento para hacer desde la cuna del proyecto, desde la prefactibilidad y hasta el final de su vida, darle los servicios que cada uno de nuestros clientes mineros necesitan. La logística dedicada. Y acá me voy a permitir hacerlos pensar un poquito e imaginar la cantidad de camiones que YPF maneja diariamente en la Argentina, ¿sí? Y vamos a imaginarnos todos que ponemos el primer camión a la salida de General Paz desde la capital federal y al último, en un día normal, lo colocamos en la entrada de la ciudad de La Plata. Es decir, todos los días en la Argentina se mueven 60 kilómetros de un camión detrás de otro transportando combustible para el abastecimiento energético de la Argentina. Impactante. Y el último de los pilares, el de las energías renovables. Ya tenemos 2 parques eólicos en funcionamiento, en Manantiales Ver, en Comodoro Rivadavia, y en Los Teros, en la provincia de Buenos Aires, y uno en construcción en la provincia de Santa Cruz. Basado en esto, lo que hemos hecho simplemente es trabajo en equipo, comunicación y poner siempre por delante la salud de lo demás. Me río porque iba a repetir la cifra, pero tengo miedo, Alberto. Le digo a Alberto Carlocchi a repetir una cifra y meter la pata. Pero creo que dijiste 60 kilómetros de camiones son, Sergio. Sí, 60 kilómetros y pones un camión detrás de otro. Es decir, la distancia desde General Paz a la salida de Capital Federal hasta la entrada de la ciudad de La Plata, un camión detrás de otro es lo que recorren nuestros camiones que transportan combustible y otros productos por la Argentina todos los días, no solamente en situación normal, ¿no? Hoy en la pandemia tenemos un poco menos de actividad, pero eso es lo que significa una logística dedicada y una logística de excelencia, de world class. Sebastián, a Sebastián Isel le digo lo mismo que yo recién planteaba y que hablaba con Sergio. Expectativas de lo que tenían, ¿cómo es ser un proveedor de empresas de explotación minera? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Panorama Minero, Celeste, Alejandro, por estar participando en esta mesa de diálogo. A ver, los proveedores quizás en esta pandemia nos llevamos la peor parte. No tuvimos un alza que nos compense la baja en ventas. Allá por marzo, por abril, estamos haciendo nuestros presupuestos de ventas para el segundo trimestre, donde planificábamos que para el tercer trimestre se iba a empezar a recuperar, ya estar al 80%, y a esta altura, en octubre, poder estar operando al 100%. Así que bueno, imagínate con el diario del lunes, claro, todo lo que atravesamos durante estos meses. Nosotros del día 1 aplicamos todos los protocolos que implementó también el gobierno con los decretos. Para nosotros la gente es lo más importante en la compañía, la seguridad de nuestros trabajadores. Hemos hecho 2 turnos para lo que es taller y bodega, para poder seguir suministrando productos a nuestros clientes. En caso de que hubiese algún caso positivo, bueno, poder tomar esas acciones y no que quede parado el suministro. Y creo que uno de los mayores desafíos que tuvimos, como bien lo había comentado María Eugenia, fue en la movilización de la gente. Si bien nosotros tenemos mucha gente de las provincias viviendo, suministrando servicio técnico, también hay mucha gente que tenemos en grupos de riesgo, que tuvimos que resguardar y que se queden en sus casas. Entonces, y a eso también, Luis, se le agregó la cuarentena. O sea, nosotros no podíamos movilizar normalmente, no tenemos más, durante 8 meses no tuvimos más vuelos domésticos. La gente que se podía movilizar con vuelos charter privados debían hacer cuarentena en las provincias, 14 días, 7 días, cuando llegaban, cuando volvían a sus provincias. Con lo cual, claro, de un día para el otro necesitamos, no sé, duplicar o triplicar la dotación, cosa que es muy difícil. Entonces, bueno, eso fue un poco nuestro cuello de botella.
tratar de poder seguir brindando el servicio a nuestros clientes con los recursos. La verdad que tengo que agradecer a todos los trabajadores de Sambic, porque han dado el máximo, todos nuestros técnicos y también bodegueros. Hemos también relocalizado a esa gente, como decía María Eugenia, el tenerlos en la burbuja dentro de la mina, controlándolos, eso ha sido muy bueno, pero también es un gran esfuerzo de la gente, ¿no? El estar alejado de sus familias, eso nosotros lo valoramos muchísimo. A ver, como aprendizaje también, esto de disponer de la mano de obra, nosotros hace un par de meses, fue este año, firmamos un convenio con el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social. ¿Para qué? Para empezar a agarrar chicos, a capacitar chicos de escuelas técnicas y universidades. O sea, como que Sambic tiene una especie de universidad dentro de la compañía, que le hemos amoldado el programa para esto, y empezar a preparar mano de obra calificada local. Como decía Marcelo, San Juan es pionero en eso, o sea, Gualcamayo, Veladero, ellos tienen mucha gente local de San Juan, pero eso quizás no ocurre en otras provincias. Entonces, nosotros por el lado de responsabilidad social empresarial, queremos preparar a gente joven que tenga sus primeras experiencias en la minería, y también no solo en la minería, Luis, los vamos a preparar para la industria en general. O sea, en el sur también está el petróleo. Entonces, bueno, nosotros también tenemos acuerdos con universidades privadas, entonces esto genera un costo importante para la compañía, pero creemos que es necesario para el país, o sea, que tengamos mano de obra calificada. Así que bueno, fue unos meses difíciles, nos preocupamos por la gente, tuvimos un impacto significativo en la facturación, porque obviamente nuestros clientes, quizás al estar al 60%, al 70%, al 80%, se utilizan menos los equipos. Al utilizarse menos los equipos, es directamente proporcional con el consumo de los repuestos, de los aceros y demás. Y por el lado de la asistencia técnica, claro, al no poder estar cubriendo con el 100%, eso se le descuenta al cliente. Y nosotros, toda la estructura, obviamente, hay que seguir manteniéndola. Así que bueno, continuamos trabajando, como decía también Marcelo, ya estamos como una especie de normalidad, viviendo con la pandemia, y nada, tratando de ayudar a nuestros clientes. Me queda preguntarte lo mismo a vos, Sebastián Pérez Orgiati, en esto, ¿no? Proveedor, situación coyuntural. Bueno, recién acá creo que se había mencionado recién que no los compensó a ustedes el alza de precios porque estamos hablando de un mercado que no los favorece, pero dame tu panorama de cómo está la cosa. Gracias, Luis. Gracias a Panorama Minero por invitarme hoy y a todas las personas que están atendiendo. Desde nuestra experiencia, a ver, Raíces, la empresa tiene 2 años en Argentina y representa los 106 años de la marca Shell en Argentina. En particular, eso también nos da una ventaja que es estar conectados con una red mundial como es la de Shell y haber podido traer protocolos a la Argentina de trabajo y haber empezado a mirar cómo la pandemia empezaba a mellar en lugares como el este asiático o China, y a partir de ahí empezamos a trabajar para adaptar nuestras refinerías, nuestras terminales de depósito, nuestras plantas de producción de lubricante, que son los que producen estos insumos tan relevantes para una industria como la minería. Y a otras industrias en general. Obviamente el panorama para nosotros en la energía, siendo empresas o siendo un sector esencial, digamos, pudimos trabajar desde el primer día, sin embargo, en términos de las ventas sí fue una caída importante, llegando a una caída del 80% en abril a través de todos los sectores, y recuperando a niveles del 60-70%, te diría, en el día de hoy. Digamos, creo que desde ese punto de vista, y volviendo sobre algunos conceptos que ya compartieron, fue trabajar sobre la salud y la seguridad de las personas primero, y para eso los protocolos que pusimos en marcha, no tener que parar nuestras refinerías, no tener que parar las plantas de lubricante, las terminales, justamente
para poder seguir brindando energía que es esencial para el país y para estas industrias. Por otro lado, te diría, en términos generales y lo que hace a la minería, nosotros tenemos con toda esta experiencia global más de 260 técnicos a nivel mundial trabajando en una industria como esta que requiere de mucha tecnología. La producción de minería en particular tiene maquinarias muy especializadas, procesos muy especializados, como todos comentaban en el panel, y para nosotros es aplicar toda esa tecnología de la marca Shell a producir esos productos para seguir manteniendo esa competitividad que se gana en todos y cada uno de los lugares de la cadena de valor, y aportarlo como soluciones a las empresas mineras con las cuales trabajamos. Obviamente en esta pandemia fue mucho más difícil, sobre todo para nosotros desde el punto de vista de logística, pero se pudieron resolver con protocolos de trabajo todos esos puntos, y lo relevante, te diría, ahora es volver a la normalidad, seguir enfocándonos en una industria que para nosotros tiene un alto potencial de desarrollo, en el cual obviamente las inversiones en todos los lugares de la cadena van a hacer que sea cada vez más competitiva, que pueda lograr su potencial, como comentaban antes. Pensaba... hay un micrófono que entra con mi propia voz. Digo, hasta ahora hemos hecho un panorama de lo que está sucediendo. Se produjeron medidas como la reducción de la alícuota de los derechos de exportación. Se lo advierto al secretario Hensel, porque ahora seguro va a venir no digo de reclamo, pero sí de pedido. O sea, prepárese porque ahora voy a hacer una ronda de a ver qué le van a pedir, de cómo vendría. Pero empecemos por Alberto Carlocchia. ¿Cómo impactó esta retención de la alícuota de los derechos de exportación de productos de metales, y qué crees que más hace falta? Bueno, a ver, para ponerlo en contexto, esto es la reafirmación de lo que ya decía, o dice, mejor dicho, porque sigue vigente, la Ley de Solidaridad sancionada en diciembre del año pasado. O sea, ahí ya se marcaba como tope el 8% de derechos de exportación, y lo que estuvimos trabajando y lo que estuvo trabajando puntualmente desde la Secretaría de Minería, el secretario Hensel, era lograr la reglamentación que finalmente se logró ahora después de algunos meses. Yo siempre dije que lo importante para empezar a buscar alternativas de contexto de creación de un contexto de inversión apropiado es poder estar sentado en la mesa donde se toman estas decisiones. Tenemos la suerte o la gestión de haber sido invitados a esa mesa. Hoy por hoy la minería está como uno de los ejes de desarrollo para el país. Tenemos propuestas, las hemos conversado con el secretario, hemos recibido propuestas, hemos devuelto propuestas, hay una dinámica de trabajo muy importante, hay un alineamiento desde el lado de las empresas que nos ayuda mucho también a poder gestionar y poder poner sobre la mesa los distintos proyectos que entendemos que son de importancia para la creación de este escenario de inversión. Escenario de inversión que no es muy complejo. O sea, la minería tiene una balanza netamente exportadora, y en ese sentido el crear las condiciones de apertura apropiada es lo único que va a lograr para el país es que las divisas vengan, no que se vayan. O sea, la minería no es un ámbito de fuga de divisas, muy por el contrario, es un ámbito natural de ingreso de divisas, ya sea divisas por exportación o ya sea divisas generadas a partir de las inversiones. Estamos viendo en estos días, ayer, medio en broma, medio en serio, decíamos que más allá del contexto de la Argentina, la minería siempre da alguna noticia, ¿no? Y tenemos un proyecto minero que ha aprobado su casa matriz, ha aprobado su factibilidad, y más allá de que todavía faltan varias etapas por cumplir,
estamos hablando de una inversión de 3.000 millones de dólares. Barrick, lo pude contar Marcelo, anunció 600 millones de dólares de inversión. Tenemos un proyecto minero en la Puna salteña que acaba de inaugurar o hacer su primera colada de oro previo al inicio de sus operaciones, después de haber hecho una inversión de 340 millones de dólares. La verdad que estamos hablando de divisas que ingresan al país y que se instalan con capacidad productiva. Entonces, entendemos, por lo menos del sector, y lo compartimos con la autoridad minera, con el secretario Hensel, que necesitamos crear un escenario para que esas divisas, esa inversión, esos dólares que ingresan para transformarse en capacidad productiva instalada, tengan las condiciones apropiadas para venir. Porque si no, esa competitividad que no podemos mostrar o poner arriba de la mesa, va a hacer que esas inversiones vayan a otros lados. La Argentina compite a nivel mundial con el capital disponible para invertir. Entonces, no pedimos nada del otro mundo, sino contemplar estas características particulares de empresas netamente exportadoras como la minera, tener la estabilidad de políticas macroeconómicas o tributarias, acceso al mercado cambiario apropiados para poder favorecer que estas inversiones vengan con tranquilidad y con seguridad de que están viniendo al lugar correcto, porque se le va a respetar el hecho de haber confiado en la Argentina. Bueno, recién te aludía, Marcelo, por la Barrick y por Veladero, obviamente. Contame ahí, digamos, en dónde están y cuál sería, imagino que vas a coincidir, un proceso de estabilidad y de previsibilidad para que la inversión sea factible, que lo veo al secretario también, Alberto, lo veo a sentir sobre este tema, pero contame desde Barrick cómo lo ven. Mira, Luis, lo voy a poner en términos muy simples para que se entienda. Hoy la ecuación, y lo hemos trabajado con el secretario de Minería, lo hemos hablado con el Ministerio de Economía, con las autoridades del Banco Central, un poco en esta lógica de entender cómo es el negocio minero. Como bien decía Alberto, la minería es un generador genuino de dólares, y para que vos tengas una idea, hoy la ecuación es 87-13. O sea, de cada 100 dólares que yo vendo, 87 quedan en la Argentina. El resto tiene que ver con pagos de intercompany, tiene que ver con pagos de dividendos, pero también con pagos de servicios que se contratan en el exterior que no son posibles gestionar hoy en la Argentina. Entonces, de alguna manera, lo que decía Alberto y que estamos trabajando con el secretario Hensel es garantizar que de alguna manera podamos contar con un mecanismo que nos permita al menos poder pagar los dividendos. Si no, el mensaje que mandamos a esa persona que quiere invertir, o a los shareholders que quieren invertir en la bolsa en una empresa minera que invierte en Argentina, lo desincentiva. Es más difícil generar esa inversión cuando el país no te deja sacar la plata. Claro. Y esto lo digo así en términos simples para que se entienda. De todas maneras, lo dijo ayer nuestro CEO en este mismo seminario, la decisión de Barrick es seguir apostando a la Argentina. Tenemos un compromiso de invertir alrededor de 600 millones de dólares que van a generar en los próximos 10 años más de 5.000 millones de dólares que van a quedar en la Argentina, de los cuales 8.000 millones va a generar en 10 años Barrick y 5.300 y pico de millones de dólares van a quedar en la Argentina. Este es el negocio real, y lo único que desde nuestro lado esperamos es generar estas condiciones para que, en el caso de los que ya estamos, se pueda cumplir con la estabilidad fiscal y cambiaria que firmamos en el 2005 cuando inició el proyecto, y de esa manera poder seguir prolongando nuestra inversión. Y para los nuevos proyectos, como decía el secretario, generar este acuerdo sectorial que nos permita generar esa necesaria confianza para que estas inversiones de largo plazo se puedan cumplir.
porque de lo contrario, Luis, cada vez que vendemos, en el momento que queramos sacar, perdemos más del 40% de las ventas. ¿Y qué implica? Que lo peor que se queda en el mercado financiero, no es que se lo queda a alguien más que los intermediarios en los bancos, porque yo importo, hago el cambio de la venta de dólares al mercado oficial y cuando lo saco lo tengo que cambiar a un precio distinto. Entonces, lamentablemente esa pérdida de valor del negocio redunda en la pérdida de años de vida útil de la mina. Si esto de continuar así, yo tengo una pérdida permanente del 40% de mis ventas, lo único que impacta es en la vida útil de la mina. Entonces, los 10 años que yo tengo programado en el marco de mi estabilidad fiscal se van a trasladar a 8 o 7 años de vida útil. ¿Quién pierde? Perdemos todos, porque son 3 años menos de trabajo para la gente, son 3 años menos de desarrollo para los proveedores, son 3 años menos de ingresos en impuestos y regalías para los estados nacional y provincial. Entonces, hay que trabajar en esta lógica de las provincias tienen que generar ciertas condiciones para el desarrollo local de la minería y la nación garantizar a las provincias que hay unas reglas claras de juego macroeconómico que permitan que todos ganemos en el largo plazo. Antes de preguntarle a María Eugenia qué pasa desde su compañía, referir al secretario Hensler, porque tanto el doctor Carlocchia como recién se hablaba de estabilidad financiera, compromiso por estabilidad financiera y fiscal, previsibilidad, inversión a largo plazo con mismas reglas del juego. Creo que es la base de los negocios en general y en particular de la minería, ¿no? Y de vuelta no lo escuchamos. Hay alguien ahí que no lo quiere dejar hablar. Ahí va. Están hackeando, Alberto. No, seguimos sin escucharlo. No, esto ya es una conspiración. Yo le digo mañana, si usted me permite, yo arranco con esta noche mismo, en Animales le digo conspiración. No, a ver si no lo podemos escuchar, si alguien le puede dar una mano del técnico. Bueno, mientras tanto le escuchamos a María Eugenia. Digo, que vos tenés el condimento en tu compañía de vienen por el oro, la contaminación, la extracción de la riqueza y el desastre del medio ambiente en un proyecto de enorme inversión y riesgo, hay que decirlo. Contanos un poco esto que veníamos hablando recién. Claramente lo decía recién Alberto, lo decía Marcelo, Luis, la verdad que la minería son inversiones a muy largo plazo, y son inversiones muy fuertes. Yo le contaba hace un rato que Cerro Negro Proyecto como tal lleva invertidos en estos últimos 20 años 3.000 millones de dólares, ¿no? Y anunciamos una inversión de 750 millones de dólares hace solo 2 años, ¿no? Que tiene que ver con incentivar la exploración. Usted sabe que cuando se acaban las reservas, uno de los incentivos para tener más vida útil, ¿qué significa la vida útil de la mina? Que dure más el yacimiento, que se siga produciendo más tiempo. Eso requiere exploración, invertir en eso, abrir nuevos desarrollos mineros dentro de lo que es nuestra mina, por ejemplo. Así que hace 2 años hemos anunciado una inversión de 750 millones de dólares, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con estas palabras que la verdad que no escapan a la minería, no escapa a todo sector productivo, a la empresa en general. Newmont puso un pie en el país el año pasado, cuando a nivel mundial adquiere Goldcorp. Es una compañía más grande de oro del mundo, que cotiza en los índices de mercado más relevantes como Standard & Poor's, de sustentabilidad. Las compañías mineras de hoy son otro tipo de compañías, ¿no? Tienen esto, han aprendido muchísimo, han evolucionado muchísimo, así que en el término de sustentabilidad, en el término de elegir dónde invierten, mi compañía tiene inversiones en América del Norte, en África, en Australia, en toda Latinoamérica, en Perú, Colombia, Chile, bueno, y Argentina ahora. Así que la verdad que a la hora de querer invertir, también se mira estos valores de estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, que lo que se dice se cumpla, se reglamente, y es muy importante. Argentina no está ajena a esas circunstancias, somos parte de ese mundo y competimos con ese mundo. Así que cuanto más claro sea eso, el potencial geológico
lo ha hablado el ministro, el secretario, perdón, lo han hablado todos los que hablan de minería, el potencial está, los números que revelaba el doctor Hensel es claro, o sea, acá estábamos hablando de 64.000 millones de dólares de exportación total, cuando Chile exporta lo mismo en minería, ¿no? Entonces, claramente el potencial está. Con estos, que ya lo dijo Marcelo también, bueno, no quiero ser reiterativa, pero es claro, ¿no? Pongámoslo en los términos personales, cuando uno pone su dinero, o arriesga, o sea, este concepto de empresa hay que volver a enraizar en el país, ¿no? Cuando uno invierte en algo, está arriesgando, no solo dinero, reputación, técnicas, creatividad, innovación, está poniendo mucho de su lado, y necesita no sé llamar la parte socio, no sé, llamémosle socio, necesita que vayamos juntos, ¿no? Que se vayan juntos en esto, que está demostrado lo que provoca y lo que genera la minería en general, en donde está, en donde llega, ¿no? Así que seguimos mirando al país, por supuesto hace poco anunciamos también una inversión, una extensión de exploración, adquiriendo más otro proyecto para seguir invirtiendo, y sí, en este momento estamos mirando, pero haciendo lo que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que prometer inversiones, nosotros hoy ya estamos invirtiendo en Argentina. Pero vos rescatás un concepto que no es menor, que parece obvio, pero cada tanto hay que refrescar. Uno puede tomar un riesgo. O sea, obviamente, esto es la base de un sistema de competencia y demás. A lo que uno, me parece, escuchándolos a ustedes, propone es no adicionarle un riesgo de la imprevisibilidad. O sea, vos tenés claro que hay un riesgo donde se puede ganar y perder propio del mercado. No agregarle, y acá creo que lo recuperamos al doctor Hensel. ¿Nos puede escuchar, Doc? Sí, ahora sí. Luis. Ahora sí, perfectamente. Muchas gracias. No, acá se planteaba esto, ¿no? Bueno, o sea, la verdad que el riesgo de la imprevisión. La verdad que se han tocado varios temas que son cruciales, ¿no? Sí, no tengo ninguna duda que lo que manifiesta María Eugenia es exactamente así. Obvio que tenemos que cuidar a todos aquellos que decidieron en su momento apostar al país e invertir y en una actividad que demanda mucho recurso y además es de riesgo. Y bueno, estamos trabajando hoy. A ver, y además hay otra cosa que también tenemos claro. Me parece que hoy uno de los grandes desafíos que se presentan en la pospandemia es, bueno, cuánto somos capaces de generar, y me parece que esa es la competencia entre los países, ¿no? De condiciones atractivas para la inversión, de manera tal de que esa inversión llegue y nos pueda ayudar a resolver los gravísimos problemas internos o de las economías internas, digamos, de cada uno de los países. Y para eso tenés que mirar muy bien los regímenes fiscales, los niveles de restricción que se presentan, flexibilizar sin lugar a dudas el sistema cambiario, lo decía Alberto y Marcelo, ¿no? A ver, nosotros tratamos de transmitir con la mayor claridad posible que un proyecto minero no se financia pidiéndole recursos al banco de la esquina. Estamos hablando de sumas de dinero siderales que se consiguen en el mercado financiero internacional, que por supuesto deben ser devueltos y se empiezan a devolver inmediatamente se comienza a producir, por lo tanto hay que acompañar a la inversión. Así que estamos trabajando, Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Economía, impulsamos este trabajo interministerial porque creemos que, bueno, alguien dijo por ahí, tenemos que mostrar realmente cómo es la mecánica en la que funciona la actividad minera y en función de eso tomar las medidas que coadyuven a esta inversión que implica traer dólares al país y generar dólares para el país. Es decir, traer durante la inversión y después generar en exportaciones, que es más que significativo. Y sabemos que, bueno, hay a veces cuestiones de carácter coyuntural que terminan poniendo en riesgo la ecuación que se tuvo en cuenta al momento de decidir la inversión. Y esto es lo que tiene que ver con la previsibilidad, la certidumbre y las reglas claras que tanto necesitamos para esta actividad. Así que estamos haciendo un trabajo, diríamos, interministerial, y allí, por supuesto, también se suma
el trabajo que hacemos con el sector privado. Es decir, los que estamos en el sector público y tenemos que entender y a incorporar bueno, la visión que tiene el sector privado, porque y si no las cosas no funcionan, porque si no el Estado va por un lado y el sector privado va por el otro, y realmente en esta actividad, si no trabajamos en conjunto, es realmente muy difícil. Y estamos trabajando, Luis, pensando en el futuro, lo dije en el plan, pero también hemos lanzado un programa de reactivación de las inversiones económicas mineras en la Argentina, a visión que hemos compartido también con el sector privado, porque además de estas situaciones que se dan, que son de carácter coyuntural, bueno, tenés otro condicionante que es fundamental tener en cuenta. No es lo mismo producir oro, plata, cobre o litio. No es lo mismo producir a 5.000 metros de altura que producir, digamos, prácticamente sobre el nivel del mar. No es lo mismo producir donde tenés infraestructura, donde no tenés infraestructura. No afectan lo mismo las retenciones, que siempre son de carácter extraordinario, pero a veces medio como que se quedan en un proyecto que en otro. No es lo mismo el periodo de repago, cómo le afecta el periodo de repago de ese financiamiento internacional en un proyecto que en otro. Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que nosotros estamos poniendo sobre la mesa para que efectivamente, fuera de todo prejuicio que muchas veces existe sobre la actividad, lo pongamos a analizar con la mayor objetividad posible, entendiendo que la minería hoy, y voy a tomar palabras de nuestro ministro de Desarrollo Productivo, de ninguna manera lo tomamos como un problema, sino que entendemos que es parte de las soluciones que el país necesita. Así que estamos trabajando, digo, interministerialmente y también con el sector privado, con las cámaras, y bueno, ya mucho se ha dicho acá. Marcelo manifestaba su experiencia en la provincia de San Juan, Sergio hacía referencia a la participación de YPF, no sé si está bien que lo diga, pero YPF le vende solamente a un proyecto minero por $100 millones al año. Con lo cual, esto para que se tenga una magnitud de lo que genera y de las oportunidades que genera la minería. Digamos, esto lo tomo con total naturalidad, sé por la experiencia lo que significa, y por lo tanto pretendemos trasladar eso, y de allí fue un poco la decisión del presidente de convocarnos, bueno, de trasladar toda esa experiencia a la órbita nacional y tratar de desarrollar todos en conjunto, como decía Marcelo, una visión compartida de la minería, donde los argentinos de una vez por todas definamos cuál es el rol que pretendemos que la minería tenga en el desarrollo económico y social del país, y nos dejemos de discutir a veces cosas que, bueno, insisto, no nos resuelven la falta de trabajo, no nos resuelven la falta de inversión, no nos resuelven el desarrollo de nuestras pymes, no nos resuelven o nos generan programas de sustitución de importaciones. Y Alberto dijo algo que es muy claro también: tiene una balanza comercial que yo creo que ninguna actividad podría exhibir hoy en la Argentina, porque es de 9 a 1. De 9 a 1. Mientras se importa por 10, exportamos por 90. Esta es la proporción. Y cuando yo hacía referencia, y a veces por ahí las comparaciones, como se dice, son odiosas, pero bueno, ¿en dónde radica la debilidad de nuestra moneda? Justamente en que no tenemos el respaldo que necesitamos. Y ese respaldo está precisamente en desarrollar al máximo todo nuestro potencial de los complejos exportadores, donde la minería, insisto, tiene un potencial extraordinario y que perfectamente, a raíz de todo el trabajo, como decía María Eugenia, que se viene realizando en campañas exploratorias, apostando, digamos, con un nivel de riesgo impresionante, bueno, tenemos el mismo potencial que Chile, tal vez más, o Perú, y ahí está nuestra fortaleza y lo tenemos que asumir, siempre cumpliendo, obviamente, con los más altos estándares internacionales que demanda una actividad absolutamente regulada, que está declarada de utilidad pública en nuestro Código de Minería, es decir, que es de interés público, y bueno, y necesitamos simplemente acompañar ese esfuerzo que vienen haciendo las provincias, que son las dueñas de los recursos,
Y que creemos que, insisto, en la medida que podamos ir resolviendo todos los condicionantes, todos los obstáculos que se van presentando, bueno, se puede contribuir y mucho de este sector a que la Argentina pueda salir de esta situación tan difícil, tan compleja, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, porque la verdad que... Un dato adicional, Luis, por supuesto, Marcelo. Sí. Sumando lo que decía el secretario, la balanza comercial de Argentina con China es negativa, la balanza comercial de Brasil, Chile y Perú es positiva, gracias al aporte que le da la minería a los tres países. El desarrollo minero hace que en estos tres países la balanza comercial con China sea positiva y en el caso de la Argentina continúa siendo negativa. Ahí tenemos un dato más que podemos aportar para pensar en esta lógica de conclusión. Claro. Quería preguntar antes de ir a las conclusiones de todos, a los proveedores, o sea, lo mismo que planteamos recién, se pedía previsión, supongo que es para todos los negocios el horizonte que muy bien planteaba María Eugenia, digamos, ¿qué se puede hacer con esto? Pero digo, desde lo específico de cada uno de ustedes, y empiezo por Sebastián Pérez Olgiati, ¿qué es lo que hace falta como para mejorar la participación de ustedes en este negocio minero y en el de ustedes particularmente? A ver, en el nuestro particularmente te diría, y relacionaba a la minería, nosotros lo vemos como algo prioritario por el potencial que tiene, ¿sí? Hacia adelante. Por todas estas cuestiones que estábamos hablando recién y que se mencionaron muy claramente. Cuando miramos competitividad y condiciones de largo plazo, digamos, creo que es imprescindible pensar de manera estratégica y ahí hay que pensarlo a lo largo de toda la cadena. Hay distintos roles para jugar, básicamente el nuestro como proveedor es el de estar constantemente siendo capaces de, en tiempo y forma, suministrar los servicios y los productos que, en este caso, la minería necesita. Para nosotros y como una empresa de energía, claramente eso también requiere inversiones en tecnología, inversiones en mejorar nuestras capacidades de refinación, como lo hemos anunciado hace una semana nosotros, y todo eso es para seguir avanzando y seguir desde nuestro lugar dándole competitividad a una industria como esta. Digamos, creo que las condiciones son las de previsibilidad que tienen que darse en los distintos sectores de la economía para que esas inversiones se puedan hacer y se pueda seguir adelante. Y nuevamente, nosotros tenemos conocimientos, tecnología que traemos a la Argentina y que los ponemos al servicio de cumplir este rol en esta cadena productiva para que se pueda llevar adelante este desarrollo. Estamos hablando de una industria con tanto potencial como la tiene y, de nuevo, hablando siempre no solo de productividad y generación, sino también desde el punto de vista de hacerlo de una manera sustentable, segura con las personas, sustentable con el medio ambiente, y también en concordancia con las comunidades donde uno se opera, ¿no? La minería opera en lugares muy remotos, eso es un desafío para nosotros como proveedores, y requiere un trabajo conjunto de proveedores y compañías mineras para trabajar de una manera responsable con esas comunidades también. Claro. Y misma pregunta al otro Sebastián. Sí, Luis. Bueno, a ver, es claro que las políticas, la economía de un país hace que atraiga o no las inversiones, ¿no? Creo que nosotros tenemos que fomentar mucho la exploración. O sea, sin exploración, el día de mañana no vamos a tener minería. A ver, y a nosotros como proveedor particularmente, quizás el tema de las importaciones, ¿sí? Es una piedrita en el zapato. Quizás los tiempos, ¿no? Las restricciones, tenemos que solicitar la CIMI, licencia en automática. Ahí estaba viendo que ayer hay más ítems que se agregaron, que pasaron de licencia no automática a licencia automática y viceversa, ¿no? Hay que ver cómo queda el promedio. Espero que pasen más a licencias automáticas. Eso a nosotros nos perjudica en que cuando hay una urgencia,
los tiempos son mayores, entonces nosotros tenemos que también incrementar nuestros niveles de stock para poder seguir dando ese servicio de excelencia a las mineras. Incrementar stock, obviamente, es aumentar nuestro capital empleado. Así que bueno, eso no es fácil, ¿no? Y después, bueno, cuando hablamos también de proveedores, creo que es importantísimo que desarrollemos los proveedores locales, Luis. O sea, en nuestro caso somos proveedores que traemos productos de Suecia, ¿está bien? Y productos que no se fabrican en el país. Pero cuando hay un producto que se fabrica en el país, o sea, nosotros en el pasado hemos trabajado en conjunto con proveedores locales en ayudarlos, desarrollarlos, darles el know-how, y hoy esos proveedores locales, además de vendernos a nosotros, están exportando a otros ámbitos de otros países, lo cual ahí también tenemos que poner el foco, ¿no? Y restringir importaciones justamente de estos productos que se desarrollen localmente y no de los que no se hagan en la Argentina. Me queda preguntarle al responsable de YPF, en este caso de YPF Minería, a Sergio. Digo, no le vamos a hacer un reclamo al secretario porque vas a tener un problema. O sea, me parece que se va a esa pronto y va a ser, así que dame tu panorama. Para dejarlo descansar un poco, Alberto, yo lo que voy a hacer es ofrecer el conocimiento, ofrecer las capacidades, ofrecer el know-how que hemos desarrollado en estos últimos 10 años acompañando a la minería, desarrollando productos y servicios a la medida de cada uno de los clientes, acompañando también a las comunidades. Nosotros tenemos una experiencia muy importante en ese tema porque somos petroleros, actuamos en lugares remotos y también afectamos cuando no hacemos bien las cosas a las comunidades. El desarrollo de proveedores que mencionaba Sebastián me parece esencial, hay que trabajar en equipo. La comunicación y esta manera de integrarnos como cliente-proveedor a las empresas mineras me parece muy importante. Así que ofrecer todo lo que YPF puede dar en sus capacidades, en su federalismo, en la cercanía que tenemos a los lugares más remotos de la Argentina. Nosotros tenemos presencia desde Ushuaia a La Quiaca, y eso está disponible para trabajar juntos en políticas que sirvan para el crecimiento, que sirvan para el desarrollo de la minería, en la que, repito, nosotros hemos creído desde el primer momento y por eso estamos estructurados y trabajamos directamente junto con los proyectos y junto con el Estado en este tema. Me gustaría hacer un cierre a manera de conclusión de parte de dos voces que voy a tomar arbitrariamente, una la de Alberto Carlocchia como presidente de la Cámara y del secretario. De lo que hemos escuchado hoy, Alberto Carlocchia, insisto, ¿por dónde te parece, cuál te parece que es lo que ha más dejado como aporte y como análisis de la situación? ¿Qué Alberto? ¿Yo? Sí. Perdón, sí, es cierto. Por eso dejaba al secretario para... No, un chiste, porque siempre nos confundimos. Cuando dicen Alberto, entonces contesta uno o el otro. Salvo que quieras a ver. De Alberto, con el secretario, te voy a referir como responsable de la Cámara. No, está bien, no te preocupes, Luis, gracias. Mira, yo lo que quiero dejar en claro son 2 o 3 conceptos muy importantes de la realidad que está viviendo la industria minera argentina. De un tiempo a esta parte, Marcelo me ha precedido en la presidencia de la Cámara los 4 años anteriores y desde ese momento es que hemos encarado una visión con un cambio de paradigma importante en el relacionamiento de la industria con la sociedad. Entendimos más la necesidad de escuchar, entendimos más la necesidad de comprender las preocupaciones, de reconocer la necesidad del diálogo, de la pluralidad de voces. Ahora la construcción la tenemos que hacer todos juntos como sociedad también, ¿no? Y el gran desafío que tenemos para la minería argentina hoy es buscar justamente cómo hacer minería en Argentina. ¿Y cómo hacer minería argentina? Hablamos de la minería de Chile, hablamos de la minería de Perú, bueno, nosotros queremos un modelo minero argentino y para eso, sin duda, necesitamos
de una visión compartida a la que ya han hecho mención tanto el secretario Hensel como Marcelo o Eugenia. Y en ese esfuerzo no podemos dejar de darnos cuenta de que la Argentina, en Argentina no estamos en condiciones de desechar ninguna actividad productiva. Estamos en una situación en la cual tenemos tremendo potencial para desarrollar todas las actividades productivas que puedan llevarse a cabo en la Argentina, y la población, nuestra gente, nos reclama tener esas alternativas. Entonces, la discusión no es ya si hacemos o no hacemos minería, sino cómo hacemos minería. Y en ese camino estamos hace un tiempo, y quiero dejar en claro dos instancias en las que estamos trabajando de manera institucional desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros ya desde hace varios años. Son los dos programas más importantes que tenemos, basados principalmente en intentar propiciar la transparencia y la participación de todos los sectores. Y estas iniciativas son internacionales, y las hemos adaptado, por lo menos una de ellas, a la realidad de nuestro país. Estas iniciativas son el EITI, que es el programa para transparencia en industrias extractivas, y otro se llama Hacia una minería sustentable. Hacia una minería sustentable, que lo llamamos HMS para cortarlo, es un programa que fija estándares internacionales de calidad, que a la vez está supervisado por un panel consultivo que es ad honorem y es independiente, conformado por personas de la sociedad civil en general, que incluye miembros de la comunidad académica, ONGs ambientalistas, representantes de comunidades, hasta comunidades originarias. Y eso, si nosotros trazamos un lineamiento y un paralelismo con los principios de objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, vamos a ver que estamos alineados en un 100% con dichos objetivos, y que está orientado, pero absolutamente, hacia lo que es la inversión social minera, la implementación de programas de derechos humanos, la inclusión y muchos de los puntos que también estamos discutiendo en la Mesa de Desarrollo Estratégico Minero llamada por la Secretaría de Minería de la Nación. Entonces, lo que quiero dejar en claro en este sentido es que este cambio de paradigma es lo que va a favorecernos a tomar la decisión de cómo hacer minería. Mucho se habla de la comunicación, hoy hablamos de que no llegamos a la gente. Bueno, en realidad tenemos que escuchar a la gente, saber qué le preocupa, saber cuáles son sus dudas y generar la confianza a través de este trabajo interdisciplinario que implica poner a la minería como un actor muy importante del desarrollo federal en la República Argentina. Muchas gracias, Luis, por el tiempo. Un honor el panel que hemos formado parte. Gracias. Por eso me gustaría que el señor secretario cerrara a manera de conclusión lo que hemos escuchado en esta tarde. Bueno, muchas gracias, Luis. A mí me tocó hace unos años compartir la mesa ejecutiva del Consejo Federal de Minería, y en aquel entonces, en consonancia con lo que estaba mencionando Alberto, yo decía que debíamos conformar, constituir, construir un modelo minero nacional. Está absolutamente coincidente con lo que dice Alberto. La minería que hoy tenemos en la Argentina fue el resultado de un acuerdo entre las provincias y el Estado federal hace ya prácticamente 30 años. En el transcurrir y el ejercicio de la actividad aparecieron nuevos desafíos, nuevos paradigmas, nuevos actores, nuevas preocupaciones que obviamente necesitan estar contenidas más allá de los programas a los que ha hecho referencia Alberto y que compartimos y que se vienen trabajando muy bien desde el sector. Bueno, necesitan que nosotros los podamos incluir dentro
de una visión estratégica de largo plazo. Por eso la importancia de que la Argentina pueda incorporar en ese plan estratégico para el desarrollo minero justamente el modelo del cual venimos hablando, de una minería sostenible, inclusiva, integrada, competitiva, con mucha institucionalidad, con mucha articulación público-privada, como les decía recién, y me parece que eso, me parece incluso que la Argentina hoy necesita muchos acuerdos que deben surgir desde cada uno de los sectores de su realidad económica para una puesta en marcha del aparato productivo nacional. Analizar la situación de cada sector, de cada subsector, para que entre todos, podamos definir cuál es el plan que debiéramos transitar pensando en el largo plazo, para que, la Argentina, de una vez por todas, pueda resurgir y, como pasó en otras épocas, estar absolutamente fortalecida y poder brindar, digamos, las soluciones a las necesidades sociales y la atención de los problemas institucionales que se presentan. Así que me parece que hoy, miren, esta iniciativa de Panorama Minero me parece excelente. ¿Por qué? Porque yo decía que hicimos un acuerdo en algún momento entre los estados provinciales y el Estado federal, pensamos en, qué cosas necesitábamos en aquel momento para poder desarrollar la minería. Nos faltaron algunos aspectos que tienen que ver con la comunicación, con la apertura, con mostrar cómo es la actividad, con que cualquier persona pueda ir, ver una mina, cómo funciona, cómo se desarrolla la actividad. Porque, me parece que la desconfianza que la sociedad tiene hoy sobre la actividad se basa fundamentalmente en la escasa información que nosotros, de alguna manera hemos suministrado, tanto desde el sector público como del sector privado. Necesitamos una mirada mucho más abierta, y estas instancias realmente creo que es el mejor camino para que podamos dar a conocer todo lo que la minería significa, todo lo que la minería puede aportar y todas las oportunidades que esta actividad puede brindar. Así que para mí, por supuesto, es muy positivo. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a la gente de Panorama Minero, y me parece que tendríamos que generar muchas más instancias de diálogo de esta naturaleza, porque me parece que sí, empezamos a mostrar a la minería a través de caras, nombres, y personas de carne y hueso, que también creemos que la minería es una actividad económica que puede contribuir al desarrollo del país, que puede generarles oportunidades a las personas y que puede convertirse también en un instrumento de ascenso social en la Argentina. Porque hay algo que acá no se ha dicho, Luis, y es que la minería es una de las actividades con mejor nivel de remuneración y, por supuesto, todo en blanco, todo registrado como corresponde, y eso se ve mucho en las comunidades inhóspitas donde se desarrolla la actividad, cómo se produce un cambio en la comunidad toda a partir justamente de los ingresos que genera la actividad de un trabajo calificado, altamente calificado y muy bien remunerado. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, yo he aprendido un montón, espero que nos veamos pronto, como decía el secretario, y ojalá que el año que viene nos estemos alegrando de que ha crecido la producción, que ha crecido la fuente de trabajo y que ha crecido la posibilidad de pensar un país a largo plazo. Un gran abrazo para todos y muchas gracias por estar hoy. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.